Nuestro tema de hoy será la suma de tus palabras es verdad. La letra del alfabeto que corresponde para hoy es Resh. Y la mayoría de los salmos, incluso el Salmo 119, fue escrito por el rey David. David se llamará la interpretación musical que Daniel traerá para nosotros hoy. Disfrutémosla juntos. Nunca pasó por su mente que sería el rey, ni convencer a un gigante más fuerte que él. Era tan solo un muchacho que al viento cantaba con su arpa fiel, un pastorcillo de ovejas que amaba a su Dios por encima de él. Nunca esperó ganar premios con su linda voz, ni que este mundo aplaudiera sus actos de valor. Nunca pensó ser primero en la fila, tampoco llamar la atención. Era tan solo un muchacho que amaba cantarle tan solo a su Dios. Un corazón conforme al tuyo es lo que pido, que aun en mi error quiera volver a estar contigo. Dame humildad para aceptar, dame la fe para confiar, dame tu abrazo, mi Señor, una vez más. Cuenta la historia que un día la guerra dejó una mujer y una orden. Su cielo nubló, ya de rodillas cantó como un niño las notas que Dios escuchó. Contra ti solo he pecado, transforma mi vida, perdona mi error. Un corazón conforme al tuyo es lo que pido, que aun en mi error quiera volver a estar contigo. Dame humildad para aceptar, dame la fe para confiar, dame tu abrazo, mi Señor, una vez más. Dame tu abrazo, mi Señor, una vez más. Muchas gracias por acompañarnos. Nuevamente estamos felices de que hasta ahora se hayan mantenido acá. Yo sé que no es algo tan fácil porque son bastantes videos, son bien largos, pero lo importante es que si tú quieres conocer más de la palabra de Dios y crecer en el conocimiento de la Biblia, de la ley de Dios, esta es una buena forma de hacerlo y comenzar el año con todas las ganas. Este salmo es muy bonito, nos ha enseñado grandes cosas y nos faltan solamente tres letras para terminar el alfabeto hebreo, el cual ha sido una bendición para cada uno de nosotros. Vamos a orar antes de estudiar la letra que toca para hoy, que es la letra Resh, versículos 153 al 160. Oramos.
Padre nuestro que estás en el cielo, gracias porque nos permites estar acá listos para abrir tu palabra. En medio de tantas dificultades, en medio de tantas situaciones en el día a día, nosotros no nos apartamos de tu ley. Estamos seguros de que solamente en ella nuestra alma encuentra descanso, nuestra alma encuentra esperanza. Ayúdanos a fortalecernos en ti, ayúdanos a evitar cualquier otra cosa que nos está distrayendo. Si hay algo que tal vez nos distrae más que escuchar un tema, por favor, Señor, que hoy sea la excepción y que podamos entender lo que tú estás preparando, lo que tú tienes en tu palabra para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, si ya tienen sus Biblias en el Salmo 119, versículo 153 al versículo 160, comenzamos nuestra lectura. Dice el primer versículo de esta letra Resh: mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Ahora, si una persona está pasando por aflicción, ¿será que lo diría así? Mira mi aflicción y líbrame. O diría, mira mi aflicción y líbrame. O sea, no sé. En realidad no sé cómo se diría porque no estoy pasando por aflicción. Pero yo estoy seguro que cada uno de nosotros en un momento de nuestra vida, cuando estamos pasando por un momento de una dificultad terrible, un problema, algo muy profundo, en ese momento podemos entender claramente lo que estaba diciendo el salmista acá cuando dice, mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Miren, yo no sé cuántos de ustedes se han encontrado en esa situación de decir, Señor, pero ¿por qué a mí? He estado buscando hacer las cosas bien para ti, he intentado hacer lo mejor posible y parece que nada sirve, parece que nada funciona. ¿Por qué a mí? Y en este caso particular, cuando leemos la palabra de Dios y vemos que el salmista también pasó por algo similar, dice, mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. ¿Saben? Cuando guardamos la ley de Dios, cuando buscamos de la ley de Dios con todo el corazón, con conciencia tranquila, podemos reclamar las promesas de Dios. Cuando buscamos de corazón que Dios nos llene y nos transforme, podemos con conciencia tranquila ir a Él y decirle, Señor, ¿qué es lo que está pasando acá? Es lo que hizo Job. Job viene y dice, bueno, Señor, ¿cuál es el caso? ¿Cuál es tu tema conmigo? Porque yo hasta ahora he intentado hacer las cosas bien y de pronto me viene todo esto. O sea, ¿cuál es el problema? Y aunque al final Job reconoce su error, Job reconoce que no hay ninguna cosa que nosotros podamos hacer para ganar a Dios en un debate o decirle que en realidad Dios no es justo. Más allá de todo eso, Dios escucha nuestras oraciones, porque a pesar de ser Dios, es un Dios de amor. Y el amor implica eso, Él es amor. El amor implica inclusive dar la vida por sus enemigos, que fue lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Versículo 154 dice, defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Acá hay tres verbos. En primer lugar, el verbo defiende. En segundo lugar, el verbo redime y en tercer lugar, vivifícame. ¿Cómo entendemos el rol de Cristo como defensor de nuestra vida, como redentor y como el que nos da vida? Es muy bonito porque en Cristo Jesús tenemos nosotros la esperanza de no solamente tener una defensa porque Él es nuestro abogado. Yo les quiero invitar a ustedes rapidito a que vayamos al libro de Primera de Juan, el capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Por los de cuál? ¿De quién? Todo el mundo. Así que Cristo es el que nos defiende. Cristo es el que aboga por nosotros. Pero no solamente eso, sino que también Él es el que nos redime. Redimir es que estamos en una situación de condena, por eso tuvimos que buscar un abogado que nos defendiera y Él ganó el caso. Cuando nosotros aceptamos su defensa, nuestro caso está ganado ya por Cristo. No hay forma de que Él pierda un caso, simplemente que no lo tengamos de abogado. Es la única forma que nosotros no podamos ganar un caso, pero si tenemos a Cristo como abogado o si ya lo hemos contratado, gracias a nuestra entrega completa en nuestra vida a Él, no hay forma de que Cristo pierda el caso de nosotros
con el juez que es el Padre, básicamente. Y es maravilloso ver cómo Él intercede diariamente por nosotros y cómo ahorita Él está intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Pero no solamente es eso, sino que no solamente nos declara salvos, sino que también dice vivifícame. Vivifícame porque nosotros tenemos la esperanza de que aun cuando muramos vamos a resucitar. Así como Cristo resucitó, ya nuestra esperanza no es en vano. Yo creo que cuando vamos a la Biblia, creo que fue Pablo en el libro de Romanos, que dice que si Jesús no resucitó, vana es nuestra esperanza. Sería el libro de Romanos, el capítulo 6. Dice, versículo 9. Romanos 6, 9 dice, y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. En cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro. Así que nos encontramos acá, hay un versículo que es el que estoy buscando, que no lo estoy encontrando, que sería, déjenme ver acá si es el 6 más adelante. El pecado no se enseñorea de nosotros, siervos de la justicia. Bueno, déjenme ver si es un poco más adelante. Tal vez no es. Aquí está, me equivoqué. Bueno, a veces también nos equivocamos. Sería 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, y este sí es el texto en el que estaba buscando. Entonces dice, desde el versículo 12, dice, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra esperanza. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Imagínense eso. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Así que Cristo no solamente nos defiende, también nos redime y nos vivifica. Y eso estaba en el libro de 1 Corintios. 1 Corintios era el libro que estaba buscando, el capítulo 15. Así que para los que quieran la corrección, 1 Corintios capítulo 15. Seguimos leyendo porque ya vemos claramente que solamente podemos entender algo cuando estamos pasando por esa misma situación. Sabemos que Cristo es el que nos ayuda, Él es nuestra esperanza, nos defiende, nos redime y nos vivifica. Y sigue diciendo, versículo 155, lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Ahora, ¿por qué están lejos de los impíos la salvación? Y a mí me gusta mucho esto porque en la letra anterior nosotros leímos en la letra Kof, en el versículo 150, que dice, se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Así que recuerden lo que nosotros dijimos, esta es la maldad y esta es la bondad. Mientras más nos acercamos a la maldad, más nos alejamos de la bondad. Mientras más nos acercamos a la bondad, más nos alejamos de la maldad. Es algo lógico, pero acá el salmista utiliza estas imágenes como para más o menos ilustrar lo que implica el ir hacia el bien o ir hacia el mal. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Entonces, en este caso, los impíos, esta es la maldad, esta es la bondad, los impíos están cerquita de la maldad, por lo tanto la salvación está lejos. Ahora, se dan cuenta que en realidad la bondad no es solamente hacer lo correcto, sino que aquí está la vida, aquí está la salvación. Esto es lo que necesita la humanidad. Y cada persona con sus propias decisiones se está alejando de Dios. Después dicen, yo siento a Dios tan lejos que no se importa por mí y todo lo demás. Pero es que sí, está lejos porque en realidad yo me alejé de la salvación, yo me alejé de la vida eterna
que estaba en Cristo Jesús y que por lo tanto eso termina dañándome a mí mismo, básicamente. Sigue diciendo, porque no buscan tus estatutos. Ahora, ¿por qué? La razón por la cual ellos no buscan los estatutos de Dios es, hay una dicotomía que existe entre buscar los estatutos de Dios porque se es malo o se es malo porque no buscan los estatutos de Dios. Yo no sé qué piensas tú en relación a ese tema. Yo lo estuve analizando un poco y aunque tal vez no es el tema principal, por así decirlo, la consecuencia de no buscar los estatutos de Dios en este caso particular es que la salvación esté lejos. Pero no se buscan los estatutos de Dios porque no estamos dejando a Dios obrar en nuestra vida. Así que no tiene que ver simplemente con una acción, sino con una condición. Todos nosotros, si no dejamos obrar a Dios en nuestra vida, automáticamente caemos en este cuadro de rechazo de Dios. Déjenme compartir con ustedes otra cita, y esta vez sí está en Romanos, porque hay una lucha que existe entre el hombre natural, carnal, y el hombre espiritual. Y nosotros leemos en Romanos 7 del versículo 14 en adelante, que dice que hay una lucha entre los miembros, porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago, y por lo tanto determino que hay una ley, que es la ley del pecado que está en mis miembros, que va en contra de la ley de mi mente, que es lo que yo sé que tengo que hacer. Y el apóstol termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Entonces estaba explicando esa dicotomía. Pero en el capítulo 8, el primer versículo, primero y segundo versículo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que hay dos condiciones, dos naturalezas en las que el hombre puede estar. Cuando un hombre no acepta la obra de Cristo en su vida, automáticamente cae en la obra de la ley, en el esquema, en la condición de la ley del pecado. Y esto es lo que dice el salmista cuando dice que lejos está de los impíos la salvación porque no buscan tus estatutos. Su condición natural los hace rechazar los estatutos de Dios. ¿Por qué? Porque rechazaron a Dios. Así de simple. Versículo siguiente. Muchas son tus misericordias. Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Nuevamente el tema de vivificar. Dios da vida eterna, pero hay algo importante que queremos destacar acá. Muchas son tus misericordias. Muchas no es ilimitado. Y hay que hacer una gran aclaración acá porque hay gente que hace el amor de Dios tan ilimitado que parece que todos se van a salvar. Y nosotros sabemos por la historia que eso no va a ser la realidad. No todos se van a salvar, tristemente. Así que el hecho de que Dios tenga mucha misericordia no quiere decir que su misericordia sea ilimitada. Y puede sonar duro para algunas personas, pero ya el muchos es bastante. O sea, el que yo esté hablando acá con ustedes es una evidencia clara de las muchas misericordias de Dios para con mi vida. Que tú lo estés escuchando es parte de la misericordia de Dios para tu vida también. Y cada una de las cosas que pasan en nuestra vida que nos acercan a Dios es una señal nuevamente de que Dios está teniendo misericordia de nosotros. Así que recordemos, son muchas, es muy bueno, pero no es ilimitado. Y por otro lado, el tema misericordias acá no hace referencia a un mero sentimiento. No es que yo siento misericordia por ellos en un momento y después siento odio y los castigo. No. Aunque muchos ateos puedan pensar de esa manera, ese no es el Dios en que nosotros creemos. El Dios que nosotros creemos es un Dios de principios, que actúa en base a principios, y su misericordia no es un sentimiento, sino que es un principio. Así que Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de paz. Yo no sé si ustedes se acuerdan la historia del profeta Jonás. El profeta Jonás es bien interesante porque Dios lo mandó a predicar a una nación pagana, ni siquiera le mandó a predicar a su pueblo. Yo creo que muchas veces los predicadores somos así, preferimos predicar a nuestro pueblo, que sabemos que no es un público que nos va a rechazar el mensaje, sino que le va a decir amén a todo, en vez de ir afuera y predicar a los que sabemos que tal vez pueden rechazarnos.
En el capítulo, Jonás, nosotros conocemos la historia. Entonces viene el capítulo 3, después de que Jonás predicó y todo lo demás, y el versículo 10, dice, vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había anunciado hacerles y no lo hizo. Capítulo 4, versículo 1, pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó. Increíble, que el profeta que les había anunciado de lo que Dios iba a hacerles si ellos no se arrepentían, se enojó. Así que oró a Jehová y le dijo, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la vida que la muerte. Este Jonás estaba loco y aún a pesar de su locura, bíblicamente es el predicador que tuvo más éxito, porque todos con los que él interactuó se convirtieron a Dios. Es algo muy increíble, porque a pesar de Jonás, Dios puede hacer grandes cosas, y eso es lo maravilloso de Dios. Sus misericordias son muchas. Jehová nos vivifica conforme a sus juicios. Versículo 157. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, pero de tus testimonios no me he apartado. Ahora, se dieron cuenta que al inicio las misericordias eran muchas y ahora hay muchos enemigos. Eso es lo que nos ayuda a nosotros a entender en dónde fijar nuestra mirada. ¿Nos fijamos en los problemas, en los enemigos o en las misericordias de Dios? Tú tienes muchas misericordias de Dios en tu vida. Tú puedes decir, sí, tal vez tienes muchos problemas. Tienes una enfermedad, muerte de un ser querido, dolor, aflicción, y son cosas que nos ocupan la mente a un nivel que no podemos hacer nada más. Puede ser verdad eso, no estoy diciendo que no. Pero también estamos experimentando muchas misericordias. Y es bueno reconocer eso aun cuando estamos pasando por una situación difícil, porque a Dios le agrada que a pesar de nuestro dolor, reconozcamos su autoridad y su poder. Vamos a leer versículo 158. Veía a los traidores y me disgustaba porque no guardaban tu palabra. Ahora, anteriormente habíamos visto que se ponía a llorar. Decía el versículo 136, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Así que era como que había una tristeza, pero en este caso hay indignación, hay repugnancia. Y yo me puse a investigar un poco este tema porque yo decía, ¿cómo es esto? O sea, ¿por qué me tengo yo que molestar porque alguien está haciendo algo que es incorrecto ante la ley de Dios? O sea, ¿por qué tanto? Pero cuando estudiamos este tema particularmente, la palabra en hebreo, perdón el traba, la palabra en hebreo que se utiliza para esto, de disgusto, no es un disgusto, sino más bien como repugnancia. Yo diría lo siguiente, si vamos a Oseas, tal vez, vamos a leer el libro de Oseas, capítulo 7, versículo 3. Oseas 7:3 dice lo siguiente: con su maldad alegran al rey, con sus mentiras a los príncipes. Eso es Oseas 7:3. Y lo que hacen ellos es con su maldad alegrar al rey y con sus mentiras a los príncipes. Pero en este caso el salmista, que era el rey, veía a los traidores y se disgustaba porque no guardaban su palabra. Ahí vemos un contraste bien marcado entre el tipo de reinado que tenía David y el reinado que tenían otros reyes de Judá, otros reyes de Israel, que en vez de buscar las cosas de Dios y de disgustarse con las cosas que hacían que era mal, era todo lo contrario. Más bien ellos se alegraban en la maldad, en la mentira, entre otras cosas. Así que es bueno entender este contraste y por eso entender que el salmista de corazón estaba buscando a Dios. Ahora, hay otra palabra que me gustaría hacer referencia y es la palabra traidores. ¿Qué sería un traidor? Un traidor es una persona en este contexto que tenía parte en la fe, que creía en Dios y eventualmente dejó de serlo. Y no solamente abandonó, sino que comenzó a atacar, se puso en contra de. Y eso es diferente, porque una cosa es alguien que conoció y abandonó y otra cosa es alguien que nunca conoció. Así que cuando vemos a los traidores, que en un momento fueron nuestros aliados, nuestros amigos, contra nosotros,
Eso es terrible, no solamente para nosotros, sino también para Dios. Y muchos de nosotros hemos actuado como traidores. Pero no solamente eso, sino que también cada vez que una persona se transforma en un traidor, por así decirlo, cambia su actitud y se transforma en el peor enemigo para la causa de Dios. No se trata de un enemigo normal, se trata de una persona que fue parte y ya no es más. Satanás es un ejemplo, entre otros. Así que cuando nosotros vemos los traidores y nos disgustamos, es como que nos genera repugnancia. No los traidores en sí, sino sus acciones, sus injusticias, su maldad. Eso es lo que genera repugnancia y disgusto, porque obviamente no guardan su palabra. Eso es claramente, está centrándose en la acción más que en la persona. Versículo 159. Mira, Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. Al inicio es, veo yo a los traidores, y ahora, mira, Jehová, que yo hago, veme a mí. Una cosa es lo que uno ve y otra cosa es como Dios nos ve a nosotros. Y eso es algo muy importante para cada uno de nosotros. A veces nosotros vemos a los demás de acuerdo a nuestros lentes y nos olvidamos de ver a los demás como Dios los vería. Tal vez la forma como Dios los vería es muy diferente a como nosotros lo veríamos. Y por eso es importante que luchemos para ver como Dios ve a cada uno de los seres. Versículo 159. Bueno, ese ya lo habíamos leído. Mira, Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. Yo creo que acá el vivifícame es una idea que se está repitiendo. Lo acabo de notar mientras estoy comentándolo. Vivifícame conforme a tu misericordia, vivifícame por tu palabra. Y ahora nuevamente se menciona vivifícame conforme a tu misericordia. Una es vivifícame conforme a tus juicios, el otro es vivifícame conforme a tu misericordia y el otro es vivifícame con tu palabra. Juicios, misericordia y palabra. Se dan cuenta que los juicios de Dios, la misericordia de Dios y la palabra de Dios, todo eso da vida. Es increíble porque a veces separamos y decimos, bueno, la misericordia de Dios sí da vida, pero los juicios de Dios dan muerte o no dan vida. La ley de Dios no da vida, la ley es de la muerte, la ley de la muerte. A veces en el Nuevo Testamento se menciona y se malinterpreta. Pero en este caso la ley, los juicios y los testimonios de Dios, la palabra de Dios y la misericordia dan vida. Por lo tanto dice, vivifícame conforme a tu misericordia. Esta es la vida eterna, que me conozcan a mí, dice Cristo Jesús. Versículo 160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de justicia. La suma de tus palabras es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Hay una cita parecida a esta que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y en este caso es una cita del Antiguo Testamento que dice que la suma de tu palabra es verdad. Quiere decir que todo el conjunto de toda la palabra de Dios es verdad y nos ayuda a fortalecer nuestra relación con Dios, y su juicio es eterno y eterno es todo juicio de tu justicia. La justicia de Dios son para siempre. Dios no solamente nos ayuda con su palabra, sino que nos vivifica con su palabra, nos libera de nuestra aflicción, se acerca a quien le busca, y aunque nuestros perseguidores sean muchos, aunque haya muchos traidores, nos ayuda a mantenernos enfocados en los caminos de Dios. Recuerden, aquí cuando dice el versículo 159, mira, Jehová, que amo tus mandamientos. La clave está en el amor. No hay otra cosa que nos ayude a guardar los mandamientos más que amarlos con todo nuestro corazón. Por eso en Alex y casi cada una de las letras encontramos esto. Amo tus mandamientos, amo tu ley, es mi delicia, porque Dios es el encargado de ayudarnos a amar y a guardar lo que nosotros no podemos guardar por nosotros mismos. Vamos a orar. Señor, hoy hemos estudiado mucho o poco en comparación con lo que podemos haber estudiado en relación a tu ley, Señor, en relación a tu palabra. Por favor, Señor, purifica nuestros corazones, ayúdanos a ir cada vez más profundo en el estudio de tu palabra, a entender que tú tienes grandes cosas para nosotros, que tu misericordia es abundante, que es mucha, Señor. Pero también entendemos que no es ilimitada, lo que implica que va a tener un momento donde vas a decir consumado es.
ya está. Y en ese momento no habrá más gracia para la humanidad. Por favor, Señor, ayúdanos mientras hay gracia a hacer lo que nos corresponde. En el nombre de Cristo Jesús agradecemos y pedimos todo. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana. Faltan solamente 2 letras para terminar nuestra serie y esperamos que hasta ahora haya sido una gran bendición para tu vida. Nos vemos. Muchas bendiciones.